Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Si ponemos atención en la vida, en muchas ocasiones se miran personas dándole gracias a Dios. Sea porque fueron sanados de una enfermedad, porque salieron de un problema, porque Dios les dio un hijo. Muchas situaciones en todas las familias que tienen cierto conocimiento de Dios, dan gracias a Dios. En ocasiones no tienen una relación con Dios. Otras ocasiones son creyentes que no permanecieron en la fe como debe de ser. Pero saben dar gracias a Dios, sabiendo que por la manifestación de su misericordia, Él derrama bendiciones sobre las personas. Entonces, agradecen a Dios de alguna forma. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Estamos estudiando el libro de Levítico y desde aquel entonces Dios nos enseña sobre lo que es una acción de gracias. Así es que te invito a que te inscribas y que mires las enseñanzas a través de la Biblia para que nosotros nos informemos y aprendamos y entendamos mejor cada día, para que nuestras vidas sean más acordes con el conocimiento de Dios. Así es que les invito a que vayamos a Levítico capítulo 7, versículo 11. Y recuerden que estamos leyendo en la versión Reina Valera, y bienvenidos a Vida en la Verdad una vez más. Levítico 7:11. Dios dando instrucciones a Moisés, dice: y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. La ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Pero este sacrificio de paz es muy especial. Por eso Dios lo instruye de tal manera que entendamos algo que ocurre aquí, que es único en cuestión de llevar ofrendas o sacrificios. Versículo 12. Si se ofreciere en acción de gracias. Observemos esa frase. Si se ofreciere en acción de gracias, por gratitud, agradeciendo a Dios por algo otorgado de alguna manera de parte de Dios. Y sabemos que Él nos otorga multitud de bendiciones todos los días. Dice, continúa el versículo 12 diciendo: ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina, frita en tortas amasadas con aceite. Y este tipo de ofrendas de acción de gracias, pues que es de flor de harina, que es tortas de hojuelas también, hojaldres o ciertos panes especiales que se pedían para aquella ofrenda. Pues eso ya lo hemos visto anteriormente, sobre todo cuando Dios dice sin levadura, porque la levadura tiene relación con el pecado, es un símbolo de pecado, y normalmente lo que Dios pide como ofrenda es sin levadura. Normalmente también, lógicamente, esto es con relación a una persona que tiene entendimiento, que sabe quién es Dios, que sabe seguir sus instrucciones y que tiene una relación con Dios. Entonces, con gratitud santa, va delante de Dios y ofrece tal y cual Dios lo instruye para que sea una ofrenda sagrada, santificada, dedicada. Así es que tenía que ser sin levadura.
Pero enseguida nos dice algo que es muy sorprendente y nos da mucha enseñanza. Versículo 13. Con tortas de pan leudo. Escuchemos eso. Aquí cambia y dice el versículo 13, con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracia de paz. En el versículo 13 empieza, en dado caso que alguien llevara un sacrificio, una víctima, un animal, en sacrificio de acción de gracias, debería de presentarlo con tortas con pan leudo. Siempre Dios ha dicho no levadura, pero ahora dice con pan leudo o con pan con levadura. Esto es sorprendente porque normalmente en las ofrendas Dios dice no levadura. Pero aquí es todo lo contrario y hay un motivo específico del cual nosotros debemos de entender de qué se trata. Y este es el punto de este estudio. Voy a repetir. El versículo 13 dice, con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias de paz. O sea que hay una persona agradecida y en acción de gracias lleva un sacrificio, pero lo debe llevar con tortas de pan leudo. Versículo 14. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová. Recuerden, se quema una parte para la honra y gloria de Dios. Y dice, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. O sea que esta ofrenda, este sacrificio es de acción de gracias. Se rocía la sangre en el altar del holocausto, el altar de bronce, pero esa sangre nunca es introducida adentro del lugar santo. Eso es muy importante porque aquí la verdad que estamos tratando de entender es que la Biblia nos enseña que se presenta con pan leudo, un asunto que no se ha tratado anteriormente en la Biblia. Y vamos a leer el último versículo de esta porción y vamos a explicarlo. Versículo 14. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y el versículo 15 dice, y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida, no dejarán de ella nada para otro día. Esa ofrenda de sacrificio de acción de gracias de paz será comida toda o todas las partes comibles de la víctima que se sacrificaba, y era un sacrificio presentado con tortas de pan leudo. ¿Por qué pan leudo? Bueno, mis amados hermanos, este es el asunto. Dios da bendición a todo el mundo. Y vamos a leer ese texto que se encuentra en el Nuevo Testamento, dicho por Cristo, pero nosotros lo sabemos. Caín no dejó de comer cuando mató a su hermano. Ahora bien, dentro del pueblo de Israel, repito eso porque Dios da de comer a todos, los que nos portamos mal, los que nos portamos bien, los que se portan más o menos, y Dios en su bendita misericordia sana a mucha gente, saca de problemas a mucha gente. Y no todos ellos son realmente creyentes o no todos
hacían todas las cosas como Dios les decía en el antiguo tiempo. Pero la gran mayoría que tiene cierta noción de Dios sabe dar gracias a Dios. Inclusive hay lugares donde se tienen días de acción de gracia. Y los que vivimos en los Estados Unidos, pues sabemos que aquí hay una gran celebración de acción de gracias. Y aquí la Biblia está hablando de cuando se llevaba una ofrenda en acción de gracias. Entonces, pan leudo es porque una persona que podría no tener una relación con Dios correctamente o podría no tener el conocimiento de Dios como se debe, pues igual puede estar agradecido con Dios en su entendimiento por razones obvias de lo que él, sin saber o sabiendo de alguna manera, quizás errada, sabe que aquella bendición que ha llegado, aquel trabajo, aquel hijo, aquella sanidad, aquella solución al problema, pues Dios le ayudó. Y mucha gente en agradecimiento hace algunas cosas para agradecer a Dios. Pues este sacrificio con tortas de pan leudo representa aquellas personas que van y sin tener una relación con Dios como se debe, pues querían agradecer a Dios. Y es que un asunto es esto que te voy a decir. Si una persona está en pecado o peca, y vivía en el antiguo tiempo, y llegaba el momento de la cosecha, y levantaba cosecha, pues agradecía a Dios, aunque estaba en una situación incorrecta. Y podía presentar a Dios una ofrenda de acción de gracias. No era una ofrenda por su pecado. No se metía la sangre adentro del santuario para su expiación. Era una ofrenda de acción de gracias. La pregunta es la siguiente. ¿Podía una persona estar en algún asunto incorrecto e ir a ofrecer ofrendas de acción de gracias? La respuesta es sí. Porque aquel que está mal y aún no sabe agradecer a Dios que por su misericordia está comiendo, por su misericordia está siguiendo adelante, aún en la situación que se encuentra, y sabe que Dios está ahí y que Dios es real, pues agrega problemas a su vida. Había una gran cantidad de personas que estaban en una situación errada conforme a lo que Dios instruía y seguían yendo a presentar ofrendas de acción de gracias. Y lo hacían. Ahora bien, esto es lo que nos dice aquí, que la persona iba y presentaba un sacrificio con tortas de pan leudo. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento hablando hermenéuticamente? Bueno, si nosotros vamos al Nuevo Testamento con relación a eso, y nosotros vamos a lo que Cristo nos enseñó, que es el capítulo 5, versículo 43, San Mateo, capítulo 5, versículo 43, Cristo en sus grandes enseñanzas en el Monte de las Bienaventuranzas, dice lo siguiente: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Enseñanza de Cristo, ese era lo que se entendía. Pero ahora, ¿qué dice el 44? Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pero donde yo quiero llegar es que tú y yo escuchamos lo que dice el versículo 45. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.
Entonces, el malo y el injusto, el bueno y el justo reciben bendición de Dios. Y muchas de las veces aquella persona que no conoce a Dios, que no tiene una relación con Dios, pues agradece a Dios por lo que él ha recibido. Tú has de conocer a alguna persona que increíblemente lo primero que hacen en la mañana cuando se levanten es darle gracias a Dios, acción de gracias. Tú has de conocer a alguna persona que antes de comer no tienen plenamente una relación con Dios, pero dan gracias a Dios por la comida. Tú has de conocer a alguna persona que va a la iglesia, no tiene una relación con Dios, pero pasa a dejar su ofrenda en acción de gracias. Tú conoces personas así. Y la persona que no tiene una relación con Dios, pues realmente solamente está haciendo algo en gratitud por lo que Dios ha hecho en su vida. No va a tener un entendimiento real sobre lo que es la expiación, el sacrificio de Cristo, o no está sirviendo a Dios como debe. Pero hacen cosas en acción de gracias. Y ellos son en sí panes leudos. O sea que en su vida, por cuanto no tienen el sacrificio perfecto en sus corazones, que es Cristo Jesús, pues hay pecado. Esa es la realidad. Entonces, uno de los ejemplos más preciosos que hay en la Biblia se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10, hablando de Cornelio, el centurión romano. Vamos a ir a Hechos capítulo 10, versículo 1, y dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, o sea, era su trabajo, él era un centurión. Versículo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Miren, este hombre daba gracias a Dios, oraba a Dios, hacía limosnas, realmente hacía muchas cosas de acción de gracias, pero no conocía realmente a Dios. Pero Dios sí lo conocía a él. Dice el versículo 3, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Versículo 4, él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues este hombre no conocía realmente a Dios, pero Dios sí estaba mirando lo que hacía esta persona. Entonces la visión que tiene el ángel le dice que las acciones de él, sus limosnas, han subido hasta la presencia de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios al mirar esa acción de gracias, esa gratitud que tiene una persona que no le conoce realmente? Pues acepta su ofrenda. Y el propósito es que le conozca realmente a él. Yo te invito a que tú puedas leer toda la historia, que es todo el capítulo del capítulo 10 del libro de los Hechos. Pero yo te voy a parafrasear algunas cosas, quizás tú ya la conozcas. Pero bueno, nosotros sabemos que Dios envió a Pedro a casa de Cornelio para que Cornelio conociera aquel sacrificio perfecto
Santo, aquel Cristo bendito que murió en la cruz del Calvario. Así es que cuando una persona que no conoce a Dios presenta su ofrenda de acción de gracias, Dios mira su corazón y su actitud. Mira todo lo que está envuelto en la persona que ofrenda. Aunque su ofrenda pueda tener leudo, pueda tener levadura en él. Pero Dios está mirando actitudes espirituales en él y va a presentarle Dios una oportunidad única para que el evangelio se manifieste y conozca a Cristo. Entonces Pedro fue a la casa de Cornelio y le presentó a Cristo, y mismo Pedro llegó a una conclusión. Vamos a leer 2 versículos, Hechos 10, versículo 34. Observemos la conclusión de Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Así es que mismo Pedro se sorprendió. Y es que, amados hermanos, los que conocemos a Cristo, los que tenemos a Cristo, los que vivimos en su gracia y entendemos el sacrificio de Cristo, debemos de ofrecer acción de gracias con gratitud verdadera, con voluntad pronta, y son cosas muy santas para nosotros, o así debe de ser, muy sagradas. Pero cuando miramos a una persona que no conoce a Dios realmente y ofrenda a Dios o le canta a Dios, debemos de entender que nosotros también debemos de recibir esa oportunidad para presentarle un mensaje perfecto de aquel Cristo perfecto que presentó un sacrificio perfecto para perdón de nuestros pecados. Cornelio y toda su casa recibieron a Cristo. El Espíritu Santo los llenó. ¿Por qué? Porque había un hombre que no entendía todo, pero que ofrecía ofrendas en acción de gracias y oraba a Dios dándole gracias. Le buscaba, aunque no sabía cómo. En la Biblia se encuentran varias situaciones así. De hecho, mi hermano, en el mismo día del Pentecostés, cada fiesta que se hacía para Dios, había multitud de personas que venían de muchas partes de las naciones para adorar a Dios. Algunos no sabían cómo, otros se sorprendían de lo que se hacía en el templo. Otros terminaban por ser parte y regocijarse en aquellas fiestas a Dios. Entonces, observemos, en las iglesias hay mucha gente que no tiene a Cristo en su corazón todavía y sí presenta ofrendas, ahora hablando literalmente de las ofrendas. Entonces, la pregunta actual sería: ¿puede una persona que no tiene a Cristo o que está en su pecado ofrendar? Pues puede ofrendar como acción de gracias. ¿Está obligado a hacerlo? Nadie está obligado a hacerlo. El cristiano, por voluntad propia y un corazón generoso y en acción de gracias, ofrenda a Dios porque entiende, porque sabe, porque su corazón es de Dios y sabe que las bendiciones vienen de Él. Pero el pecador que va y hace sus ofrendas o lleva sus ofrendas, en un momento que Dios lo disponga, al mirar la actitud de su corazón, le presentará la oportunidad de conocerle. Y te puede usar a ti o a mí para presentarle ese conocimiento, porque ciertamente está participando de algo, aunque él no sabe que hay levadura en su masa. Por último, quiero asegurarme de que deje este mensaje explícito, porque en algunas ocasiones, y yo lo he sabido
de primera mano. Cuando un cristiano entra desafortunadamente en un pecado y, digamos, se ejerce en alguna iglesia cierta disciplina o lo que se le llama ese proceso para la restauración, que es una cierta disciplina, algunos cristianos dicen este comentario: como yo no voy a poder hacer esto o hacer lo otro, entonces yo creo que tampoco debo de ofrendar, ni de cantar, ni de hacer aquellas cosas que se me pidan, porque estoy en disciplina, entonces no puedo hacerlo. Error, mis hermanos. Eso es totalmente una actitud arrogante. La persona que se encuentra en pecado y que está pasando por un proceso para su restauración, lo que más debe de hacer es tener un corazón agradecido y actuar en acción de gracias y presentar gratamente y de voluntad pronta aquellas cosas que nos enseña Dios, de tal manera que Dios mire que Él anhela, desea y busca ser restaurado del pecado que cometió. Tengamos cuidado y espero que esto quede claro para que no nos equivoquemos y tengamos un corazón arrogante en el día que cometamos algo que desagrada a Dios. No existe en el cristiano un ya para qué si al cabo pequé. Por lo contrario, si tú pecas o caes en pecado por algún desfortunio, empieza tan pronto como puedas a ser tan recto delante de Dios, con amor, con dedicación, con obediencia, con pasión, que Él mire la actitud de nuestro corazón, que realmente lo hecho nos duele, que lo que hicimos nos está doliendo. Llegamos a aquellas cosas que no debemos de dejar de hacer, y una de ellas es siempre tener acción de gracias delante de Él. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, en el nombre poderoso de Jesús. Los miro en el próximo video.